Cordial saludo, mi nombre es Emilsen Herrera Rayo. El presente curso es Sujeto, Comunidad e Interacción Social. El tutor, la doctora Marisabel Villalba Rodríguez. La problemática que he escogido es la configuración de identidad a partir de desplazamiento o las migraciones. Bueno, dentro de la noticia local he escogido una noticia del titular El Putumayo, donde dice que la CIR revela cifras alarmantes de desplazamiento y confinamiento en el Putumayo debido al conflicto armado. En resumen, podemos concluir que el Comité Internacional de la Cruz Roja, CIRC, reveló cifras alarmantes relacionadas con el desplazamiento forzado y el confinamiento que enfrenta la población del Putumayo debido al recrudecimiento del conflicto armado en la región. Entre los principales hechos destacados tenemos el desplazamiento masivo. Numerosas familias han tenido que abandonar sus hogares debido al enfrentamiento entre grupos armados ilegales que disputan el control del territorio. Confinamiento forzado. Algunas comunidades permanecen aisladas, restringidas en su movilidad y acceso a recursos básicos, lo que agrava su vulnerabilidad. Impacto humanitario. La población afectada enfrenta dificultades para acceder a servicios esenciales como la salud, educación y medios de subsistencia. Preocupación internacional. El CIR hace un llamado a las partes involucradas en el conflicto para que respeten el derecho internacional humanitario y protejan a los civiles de los efectos de la violencia. La noticia pone en evidencia la necesidad urgente de atención humanitaria y soluciones sostenibles para las comunidades afectadas en esta región de nuestro país. La noticia nacional ha escogido el tema del desplazamiento. Dice más de 12.000 personas han sido desplazadas por la violencia en los primeros meses del 2024. Bueno, en resumen, decimos que en los primeros meses del 2024 más de 12.000 personas fueron desplazadas, ¿no?, de nuestro país. Las principales causas, sin duda, son los conflictos internos entre los grupos al margen de la ley que se encuentran en este país. Los departamentos más afectados incluyen Cauca, Nariño, Chocó y nuestro departamento Putumayo. Las comunidades desplazadas se enfrentan condiciones precarias y constantes amenazas. Cada vez la situación humanitaria se agrava con el riesgo de desplazamiento y violaciones de los derechos humanos de todas estas personas que quedan prácticamente sin ningún tipo de respaldo del Estado. En cuanto al contexto espacio-temporal, la noticia menciona varios departamentos afectados por el desplazamiento forzado, como son Cauca, Nariño, Chocó y Putumayo, donde la violencia de los grupos armados ilegales está provocando la salida masiva de personas de sus hogares. Estas crisis humanitarias están ocurriendo en los primeros meses del 2024, con cifras alarmantes superiores a la del año anterior. Dentro del contexto geográfico podemos ver que los principales departamentos que afrontan desplazamientos por las diferentes causas, más que por los conflictos internos que sufrimos en nuestro país, es Cauca, Nariño, Chocó y Putumayo. Actores en el conflicto. Primero están los desplazados, que dice que más de 12.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Las comunidades locales también se ven afectadas por la violencia y la inestabilidad. Y los terceros intervinientes son los grupos armados ilegales, que son prácticamente los que causan estos desplazamientos. Las autoridades del gobierno y las organizaciones humanitarias juegan un papel importante en esta situación, pues que son las encargadas prácticamente de hacer como la protección de estas personas vulnerables, ¿no? Pero que pues todavía les falta mucho para favorecer todas estas personas que quedan prácticamente desprotegidas. Población afectada, magnitud y alcance. Cantidad de personas afectadas. Según más de 12.000 personas han sido desplazadas por la violencia en los primeros meses del 2024. Esto representa una cifra considerable que refleja la persistencia, el desplazamiento forzado como problema
crítico en nuestro país. Los desplazamientos suelen impactar principalmente en las comunidades rurales, especialmente en zonas donde operan grupos al margen ilegales o donde hay disputas por el control territorial. Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas son frecuentemente las más vulnerables debido a su ubicación en áreas históricamente marginadas y con poca presencia del Estado. Además, el desplazamiento afecta a grupos familiares completos, con un impacto significativo en mujeres, niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables durante la crisis humanitaria. Aunque las noticias no especifican los departamentos, el contexto sugiere que zonas históricamente conflictivas como el Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Putumayo podrían estar entre las más afectadas. Estas regiones suelen ser escenarios de enfrentamientos entre grupos armados y actividades relacionadas con el narcotráfico. Impactos directos e indirectos. Directos, las personas desplazadas pierden sus hogares, tierras, medios de subsistencia, acceso a servicios básicos como salud y educación. Indirectos, la comunidad receptora también enfrenta presiones en territorios de recursos y servicios, lo que puede agravar tensiones sociales. La violencia y desplazamiento afecta tanto a las zonas de origen, al ser despojadas de su población, como a las zonas de destino, donde se deben proporcionar servicios humanitarios y adaptarse a un aumento inesperado de población. Causas. ¿Por qué ocurre la problemática de identidades y subjetividades que se está reportando en las noticias? Hay causas estructurales, como los conflictos históricos, la ausencia del Estado, discriminación histórica. El impacto a las entidades comunitarias es la pérdida del arraigo territorial, fragmentación social. Subjetividades afectadas, la estigmatización y vulnerabilidad, y trauma y pérdida. Dinámicas de poder. Los grupos armados imponen narrativas de control y miedo sobre las comunidades, moldeando las subjetividades de los afectados. Estas narrativas a menudo buscan deslegitimizar las identidades colectivas de las comunidades para justificar el despejo y el desplazamiento. Resignificación de identidades. A pesar del impacto negativo, las comunidades desplazadas también muestran resistencia y resiliencia. En muchos casos, reorganizan sus vidas en nuevos entornos, reconstruyen sus identidades colectivas y buscan justicia, fortaleciendo sus subjetividades desde la experiencia vivida. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene en la población objeto del análisis de los hechos reportados en la noticia? Implicaciones sociales, fragmentación familiar y comunitaria, desarraigo cultural. Implicaciones económicas, pérdida de medios de subsistencia, dificultades para acceder a empleos. Implicaciones psicológicas, traumas y estrés traumáticos, dificultades de adaptación, implicaciones políticas y derechos humanos, violación de los derechos fundamentales, desafíos en la reparación y sustitución, implicaciones educativas, interrupción en la educación, falta de continuidad académica. Impacto actual en el grupo social. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene la población objeto del análisis los hechos reportados en la noticia? Consecuencias sociales son la desintegración familiar y comunitaria. Consecuencias económicas, pérdida de medios de vida, falta de integración laboral, costos para las comunidades receptoras. Consecuencias psicológicas, traumas emocionales y desarraigo. Consecuencias educativas, interrupción en la educación, desigualdades educativas. Consecuencias en derechos humanos, violación sistemática de derechos, desafíos para la reparación. Y consecuencias demográficas, despoblación rural, aumento de la población desordenada. Hechos de violencia simbólica. ¿Qué acciones de este tipo de violencia se visibilizan en la noticia? Despojo territorial y cultural, imposición de dominio sobre el territorio, erosión de prácticas culturales, estigmatización de las víctimas, discriminación hacia los desplazados, desigualdad estructural, violencia simbólica en el control de la narrativa, silenciamiento de las víctimas, naturalización del desplazamiento, implicaciones psicológicas y emocionales, sensación de deshumanización, imposición de miedo, invisibilización de grupos vulnerables, mujeres, niños y minorías étnicas. Magnitud, alcance de esta problemática presentada en la presente noticia. Implicaciones de la problemática sociales, económicas, políticas y humanitarias.
sociales, desintegración familiar y comunitaria, estigmatización de los desplazados, económica, pérdida de medios de vida, costos para el Estado. Políticas, desafíos para el Estado, impacto en el proceso de paz, humanitarias, emergencia sanitaria y alimentaria, impacto psicológico. Desplazamiento y reconfiguración de identidades, reflexiones desde el conflicto armado. El impacto del conflicto armado en la configuración de identidades y subjetividades es un tema complejo que requiere una mirada crítica y profunda. Esta presentación explora cómo el desplazamiento y el confinamiento transforman las dinámicas sociales, culturales y psicológicas de las comunidades afectadas, generando un proceso de reconfiguración de la identidad y la construcción de la subjetividad. Aquí vamos a analizar los diferentes estereotipos que se evidencian en los desplazados. Estereotipos sobre las víctimas, percepción de vulnerabilidad pasiva, estigmatización de los desplazados, estereotipos de los perpetradores, representación homogénea de los actores armados. Los grupos responsables del desplazamiento son frecuentemente descritos de manera generalizada como actores armados o grupos ilegales, sin diferenciar las dinámicas específicas que afectan en cada territorio. Esto invisibiliza las complejidades del conflicto y la responsabilidad individual de ciertos actores. Estereotipos sobre las regiones afectadas, estigmatización de las regiones vulnerables. Los departamentos más afectados como Nariño, Cauca, Chocó y Putumayo son presentados comúnmente como zonas de conflicto o de narcotráfico, lo que refuerza la imagen negativa de estas regiones, afectando su desarrollo económico y social. Brechas y necesidades. Brecha identificada. Débil presencia estatal. Falta de acceso a servicios básicos, inadecuada protección a las comunidades, falta de autonomía económica, coherencia de apoyo psicosocial, desigualdad de oportunidades educativas y laborales, estigmatización de las víctimas, desconocimiento del problema, falta de reconocimiento de las diversidades culturales. Las necesidades, fortalecer la seguridad territorial, implementar políticas de restitución de tierras, fortalecer los sistemas de atención humanitaria, descentralizar recursos, impulsar programas de emprendimiento, brindar atención psicosocial, facilitar accesos en la educación. La violencia simbólica, un concepto desarrollado por Pierre Bourdieu, se refiere a las formas de dominación que operan a través de significados, discursos y prácticas culturales, legitimando desigualdades sin necesidad de recurrir a la coerción física. Bourdieu y Paresson, 1970, en el contexto del desplazamiento forzado en Colombia, estas formas de violencia juegan un papel central en la configuración de las identidades y subjetividades de las personas desplazadas, perpetuando estigmas y afectando la manera en que las víctimas se perciben a sí mismas y son percibidas por otros. Violencia simbólica y estigmatización de los desplazados. En muchos casos, las personas desplazadas son etiquetadas como vulnerables o marginales, lo que las posiciona socialmente en una categoría subordinada. Según Bourdieu, 1984, la violencia simbólica opera cuando estas clasificaciones son aceptadas tanto por los dominadores como por los dominados, naturalizando las desigualdades. Esto se evidencia en cómo las comunidades receptoras perciben a los desplazados como una carga social, asociándolas con problemas como la pobreza, inseguridad o falta de educación. Configuración de identidades a partir del desarraigo. El desplazamiento forzado obliga a las víctimas a romper con sus raíces culturales y territoriales, lo que afecta profundamente su identidad. Gottman, 1963, destaca que el estigma no solo desvaloriza a las personas ante los demás, sino que también afecta la percepción que tienen de sí mismas. Los desplazados internalizan narrativas de exclusión, viéndose como menos merecedores o culpables de su situación, lo que limita su capacidad de resiliencia y agencia en los nuevos contextos. Subjetividades afectadas por el silencio y la invisibilización. La violencia simbólica también se manifiesta en la invisibilización de las voces de los desplazados. Freire, 1970, explica que los procesos de opresión silencian a las personas, privándolas de su capacidad de narrar sus propias historias. En el caso de los desplazados, esta invisibilización contribuye a que sus experiencias y perspectivas sean ignoradas, perpetuando su exclusión en los discursos oficiales y en las políticas públicas. Los medios de comunicación masiva tienen un papel fundamental en la configuración de las identidades y subjetividades, pues son agentes claves
en la transmisión de representaciones culturales, sociales y políticas que influyen en cómo las personas se perciben en sí mismas y cómo se las perciben en la sociedad. En el contexto de la violencia, ya sean física o simbólica, los medios tienen un poder de reforzar estigmas, promover la exclusión o contribuir a la visibilización de ciertas problemáticas sociales, incluyendo el desplazamiento, la violencia de género y la discriminación étnica. Violencia simbólica y los medios de comunicación. La violencia simbólica, concepto central de Pierre Bourdieu, describe una forma de violencia que no ejerce de manera directa, sino a través de imposición de significados, valores y representaciones dominantes. En su análisis, Bourdieu del 2004 explica que los medios de comunicación son fundamentales en la reproducción de estas formas de violencia simbólica, ya que estructuran el pensamiento colectivo mediante la creación de estereotipos y la visibilización selectiva de ciertos grupos sociales. En el caso de los desplazados o migrantes, los medios de comunicación pueden reforzar estigmas asociados a la pobreza, la violencia o la inseguridad, construyendo una imagen negativa que afecta tanto la percepción social como la subjetividad de los propios afectados. Como señala Calderone 2004, los medios son instrumentos que reproducen culturalmente, que legitiman las estructuras de poder a través de las representaciones de lo social. De este modo, cuando los medios representan a las víctimas de violencia o desplazamiento como otros o como una carga para la sociedad, contribuyen a la configuración de una entidad subordinada que perpetúa la exclusión social. La violencia simbólica, según Pierre Bourdieu 2004, es un mecanismo de control social que opera a través de imposición de significados, valores y representaciones que son reconocidas muy poco como formas de violencia. Esta violencia, a diferencia de la violencia física, actúa de manera sutil y muchas veces invisible, configurando las entidades y subjetividades tanto de los grupos oprimidos como de aquellos en posiciones dominantes. La violencia simbólica se convierte en un dispositivo clave para perpetuar estereotipos y relaciones de poder asimétricas y desiguales, ya que determina cómo los individuos y colectivos se ven a sí mismos y a los demás. Percepciones de las identidades y subjetividades. La violencia simbólica influye en cómo los individuos construyen su identidad, ya que las representaciones mediáticas y sociales imponen un marco de referencia del cual se deben encajar las identidades. La subjetividad, es decir, la manera en que nos vemos a nosotros mismos, está moldeada por las expectativas y valores impuestas por las estructuras del poder. Por ejemplo, las mujeres pueden internalizar las representaciones de la feminidad que les impone la sociedad al verse a sí mismas a través de lentes con esos ideales. De manera similar, los desplazados por la violencia, según Calderone 2004, pueden comenzar a verse como inferiores o culpables de su situación debido a las narrativas de los medios y de la cultura popular. Como señala López en 2015, la violencia simbólica es una forma de invisibilización de los sujetos que no se ajustan a las normas de poder y cómo son vistas por la sociedad, lo que genera una lucha constante por encontrar una identidad auténtica dentro del marco normativo impuesto. La violencia simbólica tiene un impacto profundo en las construcciones de estereotipos sociales, ya que a través de los medios de comunicación, la educación y otras instituciones sociales se nos enseñan imágenes y narrativas que muchas veces no son objetivas, sino que corresponden a los intereses del grupo dominante. Estos estereotipos, como señala Bourdieu 2004, se inscriben en el cuerpo social y afectan la percepción de uno mismo y de los demás, estableciendo normas de clasificación que definen lo que es normal, aceptable o deseable. Por ejemplo, la construcción mediática de los migrantes como una amenaza para la seguridad de la economía, tal como lo menciona en el artículo de Barandika 2020, crea un estereotipo que contribuye a la discriminación y marginalización de estos grupos.